Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señores jueces superiores. Buenos días, señor fiscal, señor abogado de la defensa, abogado de la Procuraduría. Buenos días, con las demás partes procesales. Continuación de audiencia en el expediente 346-2023. Para efecto del registro, el colegiado sigue presidido por la doctora Condori Fernández e integrado por los jueces superiores Carcaus Tocaya y Javier Valverde. Señor fiscal. Buenos días, señor Trebates. Buenos días a los jueces superiores y todas las partes conectadas a la plataforma. Expresar mis disculpas, dado que mi demora en otros minutos de ingresar es que venía participando del expediente número 128-2019. Muchas gracias. Su nombre, doctor, para suerte para registro. Por parte de Fiscalía, Luis Alberto Pinto Saavedra. Gracias. Correcto. Abogado del actor civil. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con los demás sujetos procesales. En representación del actor civil, el abogado Renzo Caleber Buzo Donaire, con los demás datos ya registrados en sesión anterior. Muchas gracias. Abogado de la defensa. Buenos días con todos los presentes, todas las partes procesales. Por la defensa del señor José Agustín Machuca Urbina, soy el abogado Pedro Alberto León Puma. Y demás datos ya se encuentran consignados, señor magistrado, en la causa. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Machuca Urbina, nombre completo de DNI. Prende el audio. Señor José, pide apoyo al técnico que para que le... Ahora sí, señor José, nombre completo. Buenos días, señor juez, señores magistrados. Buenos días con todos. Mi nombre es José Agustín Machuca Urbina, con DNI 08648814. Muchas gracias. Estamos todos presentes. Para el día de la fecha es dar inicio a los alegatos finales. En esa medida, vamos a iniciar con el apelante. Bien, señor magistrado, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Bien, como cuestión preambular al desarrollo de los alegatos en los cuales nos ratificamos en los extremos penal y civil de los puestos ya en el escrito de apelación, cabe tener en cuenta un informe sobre terrorismo y derechos humanos del 22 de octubre de 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en atención al principio de control de convencionalidad, donde señala concretamente, dice, debe evitarse una legislación que penalice ampliamente la defensa pública, apología del terrorismo, sin exigir una demostración adicional de incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal. En esa línea es que iniciamos empezó a cuestionar de la recurrida. Es un error de hecho en donde señala y quien comparte la publicación, porque así ha sido, ha compartido o se atribuye a haber compartido a mi patrocinado una publicación de contenido presuntamente apologético, hace suya el contenido de la publicación. Y quiere reforzar esta idea con que mi patrocinado, según el Ministerio Público, y bueno, así fue también, estuvo preso anteriormente por delito de terrorismo. Entonces, señala, argumenta de que compartió y hace suya, y está de acuerdo con ese contenido porque él estuvo preso por terrorismo anteriormente. Desde nuestra perspectiva, señores magistrados, este es un criterio sumamente erróneo, porque además de que me vaya ahora a sustentar en el plenario que ya ha sido emitido hace muy poco tiempo sobre el delito de terrorismo, cabe señalar lo siguiente, ¿no? Digo que es subjetivo, ¿por qué? Porque, en primer lugar, el contenido de la publicación no es un llamado a la violencia. No es una incitación a la violencia, porque si se aprecia el contenido, en el punto cuarto de esa publicación, dentro de una referencia histórica que habla del proceso de Sendero Luminoso, dice, punto cuarto, lucha política sin armas. Y en ese ítem se desarrollan ideas que demuestran que Sendero Luminoso
desde 1992, desde la captura de Abimael Guzmán Reynoso, dejó de actuar violentamente. Por el contrario, había solicitado un acuerdo de paz al Estado peruano y sucesivamente ha manifestado una postura de no hacer violencia. Entonces, del propio contenido del texto, más allá de que hayan compartido o no, se desprende de que no hay una incitación a la violencia. Entonces, arguir de que porque estuvo preso, per se, está de acuerdo e incita a la violencia, es muy subjetivo e incluso arbitrario. Además, ahora sí entro a detallar en el tema de la cuestión del principio de legalidad, ¿no? El verbo propagar, como se ha estudiado muy bien, se ha señalado muy bien ya incluso en esta corte, no es el verbo rector ni núcleo rector del tipo penal de apología del terrorismo. Por lo tanto, mi patrocinado no ha sido quien ha exaltado, ha justificado o enaltecido en esta publicación a la persona de Abimael Guzmán Reynoso. Entonces, el simple compartir no constituye una conducta típica de apología del delito de terrorismo. Lo hace neutral, como muy bien lo expuso el doctor Mendoza Ayma en el pleno que fue de conocimiento público. Además de eso, otra cuestión, ¿no, señor magistrado, ya para poder añadir argumentos? Esta publicación es del 2014 y se atribuye que mi patrocinado la compartió en 2020. La compartió. Y es lo que merece una reflexión. ¿Cómo es que tanto tiempo puede permanecer una publicación que se considera apologética en una red social sin que la misma red social pueda reaccionar? ¿O por qué no los operadores de justicia, en este caso el Ministerio Público, la Procuraduría, si consideran que hay una cuestión apologética, un delito que se estaría cometiendo en una red social, ¿por qué no denuncian al dueño de la red social? ¿Y qué pasa, señores magistrados? En esta causa, voy a añadir unos argumentos para poder esclarecer. En la investigación preliminar, como había empezado contra los que resultan responsables, el Ministerio Público solicitó a Facebook que le remita la identidad del usuario que habría compartido esta publicación. Y Facebook respondió de que, porque le mencionaron que era para investigar sobre una cuestión de apología de terrorismo, le mencionó que no le podían proporcionar la información, porque se trataba de la libertad de expresión. Y así respondió Facebook. Entonces, en otros ámbitos, estas cuestiones tienen que ver con libertad de expresión. Y entonces merece también prestar atención a este punto de cómo respondió la misma red social. Bueno, aparte de ello, ya. Otro aspecto que nosotros consideramos que no se ha probado en la causa, bajo ningún elemento objetivo, subjetivo, indiciario, es lo que ya hemos señalado, de que no ha existido en ningún momento la intención de incitar a la violencia terrorista, del propio contenido y por parte de mi patrocinado. Ahora dirán, no, pero él está preso ahora de nuevo por terrorismo, por el caso Movadef. Podría querer considerarse ese aspecto. En la propia sentencia del caso Perseo, yo también soy abogado del señor en esa causa, la propia sentencia, la propia sala, ha juzgado, no estamos de acuerdo, pero ha juzgado de que el Movadef buscaba la libertad de los presos políticos. Una amnistía, una libertad. Y que el objetivo de llegar al poder, el Movadef, era ese, para liberar a sus presos. En ningún momento se ha arguido, ni probado siquiera, una cuestión fundamental que es en el delito de terrorismo, que es lo que señaló el Tribunal Constitucional hace muchos años en la sentencia 005-2001, donde dijo que el régimen político e ideológico constitucionalmente establecido es el bien jurídico en el delito de terrorismo. Asimismo, la acción proscrita es la sustitución o variación violenta del régimen político constitucionalmente establecido. Por lo tanto, la apología del terrorismo tendría que también tener ese propósito, que no se ha aprobado en esta causa. No hay, por tanto, una publicación que de forma objetiva, si bien se dice que es un delito de peligro abstracto, pero al menos eso se exige que exista una entidad suficiente de que ponga en riesgo a la paz pública, a la tranquilidad pública, en concreto al régimen político, eso no se ha aprobado en la causa. Hay un informe policial del 304-2023 que ha sido emitido por la doctora Swain, que no
acudió al plenario, hubiese sido muy bueno que acudiera al plenario, pretextó de que se encontraba fuera del país, en el extranjero, bueno, eso fue su argumento de no presentarse, pero ella, en su conclusión, y es lo que determina y lo que vale, señaló que esa publicación incitaría, como ya lo dije en en las sesiones anteriores, incitaría es un verbo incondicional que no tiene ninguna materialización concreta, ni pasada ni futura. Es una hipótesis. Sobre hipótesis no se puede condenar a una persona. Entonces, en concreto, no existe ninguna prueba que acredite que haya incitado a la violencia. Y en consecuencia, si no hay incitación a la violencia, ¿cómo se podría poner en peligro el bien jurídico, en este caso la paz pública, la tranquilidad pública? Es una cuestión puramente lógica, deductiva. Si no hay incitación, no hay peligro. Entonces, de esa forma, señor magistrado, nosotros consideramos que la conducta desplegada por mi patrocinado, a la que se le atribuye de haber compartido, porque él me manifestó que ni siquiera lo había compartido, pero vamos a arguir en ese sentido, como si lo hubiese compartido, no ha generado ningún peligro concreto, no ha incitado a la violencia, y por lo tanto nosotros consideramos que es atípica la conducta que se le atribuye. En ese sentido, pedimos su absolución y asimismo reiterar sobre el extremo civil, de que nosotros consideramos también que se revoque el extremo civil, porque acá está explícito. La vez pasada la señora procuradora dio a entender solamente un aspecto, pero nosotros planteamos como cuestión accesoria la revocatoria también de la reparación civil, y en su caso, que sea alternativa, si acaso su despacho decide confirmar la sentencia, que se rebaje la reparación civil, o si deciden absolver y manifestarse o pronunciarse sobre el extremo civil, que en ambos casos se reduzca, porque también tiene sumamente problemas económicos, su esposa se encuentra enferma de cáncer, él está preso, y todas esas dificultades que presenta esta situación que actualmente se encuentra, en la que actualmente se encuentra. Eso sería todo, señor magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, señor fiscal, lo escuchamos. Muchas gracias, señor director de datos. Sí, la imputación formulada contra el señor Machuca Urbina está referida a una publicación que hizo en su cuenta de Facebook el 9 de octubre del año 2020. No solamente texto con contenido apologético en la que se enaltece y exalta al delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso, sino imágenes donde claramente se aprecia figuras que identifican a la organización terrorista Centro Luminoso, como lo son la Hoz y el Martillo, y figuras también o imágenes donde aparece el delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso levantando el puño de la mano derecha, figura plenamente conocida por todos nosotros, con la que se reivindica la lucha que ellos consideran una lucha popular. Como todos bien sabemos, esta lucha popular significó una lucha armada de la organización terrorista Centro Luminoso, liderada justamente por el delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Es texto y es imágenes claramente referidas a este delincuente terrorista. En la sentencia ha quedado plenamente acreditado, y así se señala literalmente, que en efecto esta publicación se realizó desde, en primer lugar, no existe duda, no es un punto controvertido que la cuenta de Facebook sí le pertenece al acusado o al procesado ahora condenado, José Agustín Machuca Urbina. Sobre eso no hay discusión alguna. No hay discusión alguna también de que, en efecto, desde la cuenta de Facebook del señor José Agustín Machuca Urbina se realizó la publicación cuestionada, incriminada. Y así también se ha establecido en la sentencia. El cuestionamiento estaba dirigido a establecer si que en efecto la publicación afectaba o no las reglas de la democracia, si es que alteraba o no las reglas de la democracia. ¿Y qué sostuvo el tribunal para finalmente condenar al ahora procesado? Es amplias publicaciones referidas al delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso. La sentencia se sustentó desde un primer momento por el informe número 307-2021 del COTE PNP Divincom de Pana, de fecha 15 de noviembre del año 2021, a efectos de determinar si es que en efecto el contenido de la publicación incriminada era de carácter terrorista.
y concurrió al plenario el testigo Omar Edison Guamán Díaz, quien elaboró el mencionado informe en la audiencia del 25 de noviembre del año 2024. Señaló de que en efecto, en estas publicaciones, en el texto que contiene la publicación, se exalta, se destaca la importancia del delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso y su papel como miembro líder de esta organización terrorista Sendero Luminoso. Y la publicación se hace como consecuencia del aniversario del natalicio de este delincuente terrorista y además como aniversario de la organización terrorista Sendero Luminoso. Asimismo, señaló el mencionado testigo que durante toda esta publicación, texto y video que aparecen en la publicación, se hace referencia al señor Abimael Guzmán Reynoso como presidente de Gonzalo. Claramente, en su rol, en su calidad o condición de máximo líder de esta organización terrorista. Y destacan, dice el perito, la importancia trascendental de la participación y guía en la guerra popular del delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Cuando hablamos de guerra popular, ¿se está respetando las reglas de la democracia? ¿Qué significó la guerra popular para el país? Ya todos sabemos qué significó y cuáles fueron las consecuencias. Miles de muertes de inocentes. Se destaca la figura del delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso e incluso haciendo vivas a este delincuente terrorista. Y además, claramente, señala el testigo de que elaboró el mencionado informe 307-2021, que la persona que comparte este tipo de publicaciones claramente se encuentra identificado con el mismo, porque se trata no de cualquier publicación, se trata de una publicación extensa referida al aniversario del nacimiento del delincuente terrorista Sendero Luminoso y referida al aniversario de la organización terrorista Sendero Luminoso. Hay un video extenso que hablan de esta supuesta lucha, o llamada guerra popular cuyo líder o al mando de esta denominada lucha popular armada estaba al mando del delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Pero también se sustentó la condena en el informe técnico psicológico número 073-2001 de URCOT, elaborado por la perito psicóloga Segundina Isabel Guamán del Pino, quien acudió al plenario de primera instancia el 25 de noviembre del año 2024. A efectos de determinar el impacto social de dicha publicación. Dice aquí, se trata, el texto y el video, a un homenaje al partido Sendero Luminoso por el 80 aniversario de Abimael Guzmán Reynoso, que se hace clara referencia a lo que significó este personaje siniestro en lo que ellos denominan la guerra popular. Denotan, se advierten expresiones claras de admiración, endiosamiento y exaltación hacia el mencionado personaje terrorista, en la que no solamente se enaltece a este delincuente terrorista, sino a las actividades también realizadas por este personaje en su condición de máximo líder de esta organización terrorista. Y que llaman a esta denominada guerra popular, a fin de justificar esta denominada guerra popular, llamándola o calificándola de revolución
peruana, y no como lo que realmente fue, una masacre para miles de peruanos. Asimismo, dice que en la publicación llaman a la violencia ocasionada en el Perú nuevamente guerra popular, y consideran a Abimael Guzmán Reynoso al hombre más grande del partido, el maestro de maestros, máximo líder de esta organización. Y que en la publicación que hace el ahora condenado Machuca Urbina, lo hace de manera libre y voluntaria. Al compartir, se identifica con esta publicación o mensaje, dado que para realizar o compartir esta publicación no se hace de manera automática. No es que yo presiono el botón compartir y automáticamente se comparte esta publicación, sino que previamente Facebook te da una advertencia si es que realmente deseas compartir esta publicación. Y acto seguido, luego de esta advertencia hecha por la página de Facebook, es que el usuario comparte la publicación. Entonces, claramente, a este proceso de compartir, que no es automático, claramente se concluye de que en efecto el que comparte esta publicación, el que propaga esta publicación, se identifica con la publicación que finalmente propaga. Esto es referida a la exaltación, enaltecimiento al delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Y además se sustentó la condena en el informe técnico psicológico número 073-2021 en la que se concluye que en efecto en esta publicación nuevamente se enaltece la figura del delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso y se justifica a lo que ellos denominan lucha armada. ¿Qué se señala? ¿Qué se precisa? Dice aquí, el más grande, justificando esta denominada guerra popular, o revolución peruana, la que llaman, a efectos de justificar las miles de muertes, el más grande movimiento social revolucionario de la historia peruana. Cientos de miles de masas, principalmente campesinos, fueron movilizados y asumieron tomar el destino en sus propias manos. ¿No hay aquí entonces una clara incitación a la violencia, más allá si es que es un elemento objetivo del tipo penal? ¿Acaso con esta publicación no se está alterando las reglas de la democracia? Cuando se dice el más grande movimiento social revolucionario de la historia peruana, en la que participaron miles de campesinos y que ellos deben tomar o tomaron el destino en sus propias manos. La respuesta es clara. Obviamente hay una clara incitación a la violencia, una clara desprecio por lo que constituye las reglas de la democracia. Y se aprecia además de otras imágenes que constituyen forman parte de la publicación, una niña cargando un arma y con una frase: el hombre más importante de la presente época, el presidente Gonzalo. Con la sola imagen, señores magistrados, en la que se advierte una niña cargando un arma, ¿acaso no hay una clara incitación a la violencia? ¿Por qué se publica entonces, o qué se quiere dar a entender con esta imagen de esta niña empuñando un arma? Y se señala claramente en la sentencia, y acompañada de la frase que el hombre más importante de esta época es el presidente Gonzalo.
Entonces, atribuyéndole al presidente Gonzalo que estas personas campesinas, inclusive niños, participaron de esta denominada guerra popular. Dice acá, maestro de maestros, grande entre los grandes, debemos encarnar el pensamiento Gonzalo. Que el presidente Gonzalo, en defensa del partido y la revolución. A su turno también, el mismo, en la misma sentencia se señala, en el apartado, o la página 22 de esta sentencia, respecto a lo que señaló la perito Segundina Isabel Guamán del Pino en el mensaje psicológico 073-2021, de que en efecto hay un endiosamiento, exaltación al cabecilla delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso. ¿Y qué dice dentro de otro extremo de la publicación? Como dijo, es extensa esta publicación, que acompaña el siguiente texto: defender al presidente Gonzalo, 80 aniversario. ¿Qué se está haciendo cuando en la publicación se dice defender al presidente Gonzalo? ¿No es una incitación también, esto una incitación a la violencia? Para el tribunal de primera instancia, obviamente que sí. Porque si el texto, el contenido de la publicación está referido a la llamada guerra popular y después aparece esta publicación, de este texto, defender al presidente Gonzalo, claramente está diciendo que hay que defenderlo a través de la llamada guerra popular. Y por eso es también que acompaña a una niña cargando un fusil. No se puede decir entonces que ahí no hay una clara incitación a la violencia y una clara denostación a lo que significan las reglas de la democracia. También en el informe número 304-2023, que fue realizado en el plenario, señala claramente la perito Dora Rosario Toncar-Suen, que en efecto esta publicación que comparte el procesado incita de manera directa e indirecta a publicación. Cuando en un extremo de esta publicación señala por tomar los cielos por asalto. Tomar los cielos por asalto. Pero claro, que no hay una claro mensaje, una clara incitación a la violencia. Aplicar el marxismo, leninismo, marxismo, pensamiento Gonzalo y la guerra popular. Reitero, aplicar el marxismo, leninismo, marxismo, pensamiento Gonzalo y la guerra popular. Claramente también aquí, según está perito, hay una clara incitación a la violencia cuando se dice aplicar. No solamente el pensamiento Gonzalo, sino también la denominada guerra popular. ¿Y qué significa o qué significó la guerra popular? Claramente, el uso de armas para acabar con lo que ellos consideran un mal, que es la democracia. También en esta publicación se acompañan fotografías, aparecen en esta publicación fotografías de pintas, donde claramente se llama o se dice viva el presidente Gonzalo. Se señala una figura donde aparecen los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso, todos arengando, levantando el puño de la mano derecha. Aparece la figura del delincuente Abimael Guzmán Reynoso, acompañaba la bandera con las figuras de la hoz y el martillo. Todas estas figuras y más figuras aparecen en la publicación apologética. Es extensa, no alcanzaría tiempo para dar cuenta de cada una de las
publicaciones y el contenido del video que seguramente el tribunal le valorará al momento de decidir. Dice que se cuestiona el Estado peruano. Se cuestiona el Estado democrático por una nueva democracia, que ellos llaman la Revolución Peruana, a través de la denominada Guerra Popular. También dice, se le presenta a Abimael Guzmán Reynoso como el maestro de maestros, el hombre más grande de la presente época. Hacen alusión a la denominada lucha del poder, a la guerra de clases. Concluyendo finalmente el tribunal que todo esto en efecto, ¿sí? Hay una incitación clara a la violencia, hay una clara y directa expresión de no reconocer a la democracia, señalando lo siguiente: de todo lo actuado y analizado, la publicación no solo enaltece y exalta a un condenado por terrorismo, en efecto, el delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso, condenado con sentencia firme como máximo líder de esta organización terrorista, sino que también incita a la violencia, precisando en las publicaciones que urge una nueva democracia a través de la denominada Guerra Popular o la denominada Revolución Peruana, acompañada de una serie de imágenes que también están vinculadas a lo que contiene el texto, por lo que... Entonces, claramente se hace referencia a una persona condenada por terrorismo, se hace a través de medios de tecnología, como lo es el Facebook, una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial, con alcance a un número, la publicación con alcance a un número indeterminado de personas, entonces cumple con el requisito de publicidad y altera claramente las reglas de la democracia. Entonces, cumple con las exigencias incluso señaladas por el Tribunal Constitucional. Pero además, resulta también importante aclarar, y que así también lo señala el tribunal en la sentencia, cuando se describe al sujeto activo, quién puede ser o a quién se le puede atribuir la conducta, una conducta apologética. Y señala el tribunal de primera instancia que cuando el tipo penal hace referencia, expresa el que públicamente, reitero, el que públicamente se está refiriendo tanto a la persona que elabora el contenido apologético y que luego lo propaga a través de un medio de la comunicación, un medio de la tecnología, o a través de una red social, y también a la persona que, sin ser el autor del contenido apologético, lo propaga a través de una red social. Es decir, el tipo penal no dice el que publica, porque si señalaría el que publica, estaríamos sí entendiendo que hace referencia a la persona que elabora el contenido apologético y luego lo publica en su red social, sino que la norma hace referencia al que públicamente. Entonces, lo que se debe determinar, si la persona que realiza el contenido lo hace de manera pública. Eso es lo importante, la publicidad. Y la publicidad lo puede realizar, lo puede alcanzar tanto el que realiza o elabora el contenido apologético, como el que, sin ser el que elabora el contenido apologético, lo publica a través de una red social. Y eso es lo que justamente ha acontecido en el presente caso. Entonces, autor es para el tribunal, y compartimos la posición, no solamente el creador del texto apologético, del contenido apologético, sino que sin ser el creador del contenido apologético, lo publica
a través de su cuenta de Facebook. Es más, cuando el tipo base, el 316A del Código Penal, también hace referencia cuando el que públicamente no hay una exigencia adicional para determinar o para poder identificar al autor. El Tribunal Constitucional también, cuando analizó el tipo penal contenido en el artículo 316A, referida al delito de apología al terrorismo, no ha hecho diferenciación alguna respecto a que si es que se le puede atribuir este delito solamente al creador del texto apologético y luego lo publica, o si también lo puede hacer el que sin ser el creador, lo hace público, lo propaga a través de una red social. Entonces el tribunal tampoco ha determinado una diferencia respecto a quién o sobre quién puede recaer esta conducta delictiva. Entonces consideramos y estamos de acuerdo con lo que sostiene el tribunal de primera instancia, cuando basta, porque así lo exige la norma, basta que se haga publicidad del contenido apologético. ¿Y quién puede hacer publicidad del contenido apologético? Cualquier persona, sin ser necesariamente el creador del contenido apologético. Basta con que se haya la publicidad, y ese es el fin que busca proteger la norma. No perpetuar a los delincuentes terroristas, no perpetuar la violencia encarnada a través de las organizaciones terroristas, como la Organización Terrorista Sendero Luminoso. Eso es el fin de la norma. Entonces consideramos de que en efecto, al igual que el tribunal de primera instancia, sobre el acusado Machuca Urbina sí recae la condición de autor del delito. Por tanto, consideramos que la apelación formulada por la defensa del señor José Agustín Machuca Urbina debe ser declarada infundada y por consiguiente se confirme la sentencia que condena a José Agustín Machuca Urbina como autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología al terrorismo, tipificado en el artículo 316 como tipo base y artículo 316A, tercer párrafo del Código Penal. Con lo que he concluido, señores magistrados. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Señor abogado del actor civil, lo escuchamos. Muchas gracias, señor magistrado. Debemos partir que del análisis de la fundamentación de agravios postulados por la defensa técnica, en su escrito de fecha de 27 de diciembre de 2024 y de lo expuesto en audiencia de apelación, se advierte que no existe ningún agravio concreto justamente sobre los 4 presupuestos sobre la reparación civil. Y justamente, ¿por qué precisamos esta postura, señor magistrado? Porque no basta solamente pedir que se revoque la sentencia en el extremo civil, no basta postularlo, sino tiene que fundamentarlo en base a los presupuestos. Ya esta sala de apelaciones tiene esa postura en la sentencia 369-2021, fundamento 7.1 al 7.4, justamente donde precisa justamente que no basta postularlo, sino basta fundamentarlo. Adicional a ello, señor magistrado, debemos señalar que la Corte Suprema en el recurso de apelación 196-2023, la Sala Penal Permanente, en este recurso de apelación de fecha 12 de marzo de 2024, establece en su fundamento quinto lo siguiente, que el recurso escrito interpuesto es la base de la sustentación oral en la audiencia respectiva. En este acto no es posible adicionar nuevos agravios que no fueron planteados inicialmente dentro del plazo legal y antes de su concesión. Entonces, independientemente del escrito de apelación, los fundamentos postulados por la defensa dentro de la audiencia de apelación no deben ser valorados, sino únicamente los de su escrito. ¿Y qué señala en su escrito? Señala lo siguiente en el fundamento 15, dice: de forma sección a nuestra pretensión principal que se revoque la imposición de reparación civil, donde no hay fundamento, únicamente postulación, dice, solicitamos de forma alternativa que se confirme la recurrida o se rebaje, en este caso, el monto de la reparación civil. Este es su agravio. No hay fundamento de por qué debería bajarse la pretensión y no hay fundamento por qué debería revocarse. Por lo que teniendo en consideración
ya lo establecido por la Corte Suprema, al no existir ningún agravio concreto, y la doctrina jurisprudencial vinculante, fundamento 24, casación 300, 2014, fundamento 6.6 de la casación 215, 2011, Arequipa, justamente en el caso de, se afectaría el principio de congruencia y el derecho de defensa en caso se pronuncie sobre un agravio no postulado y fundamentado por parte de la defensa técnica en relación a la pretensión civil resarcitoria, señores magistrados. Sin embargo, debemos precisar que consideramos que sí se ha cumplido con establecer los presupuestos de responsabilidad civil conforme al fundamento octavo de la casación 31-91-2022 Tacna, en el cual debemos partir que conforme a la sentencia es un hecho no controvertido dos cosas. En primer lugar, señores magistrados, respecto a la titularidad de la cuenta de Facebook, la sentencia lo señala en su página 17, dice hechos probados. Es un hecho probado, según lo indicó la defensa y el propio acusado, que es la cuenta de Facebook del procesado. Y adicional a ello dice, también es un hecho probado que es el propio procesado quien ha propagado o compartido esta publicación apologética. Y se corrobora también el fundamento 3.13, página 18, donde señala lo siguiente. Como ya se indicó, si bien ha quedado acreditado que la cuenta de Agustín Machuca le pertenece al acusado, también ha quedado acreditado que con fecha 9 de octubre del 2022, el acusado, a través de dicha cuenta, habría compartido la publicación con contenido de carácter apologético. Entonces vamos a partir de que es un hecho no controvertido, que el acusado conscientemente, porque no ha probado que es una persona incapaz, no conscientemente ha difundido esta publicación apologética. Ahora bien, en relación a la naturaleza del mensaje difundido, que es parte de los fundamentos postulados por la defensa técnica, que se requiere una incitación a la violencia, han venido al plenario de primera instancia la perito psicóloga Segundín Isabel de Guamán del Pino y el perito de la DIRCOTE Omar Erickson Guamán Díaz. Ambos han emitido un informe pericial y un informe técnico. En el informe pericial, señores magistrados, detalla justamente que la publicación enaltece y exalta al condenado por delito de terrorismo Abimael Guzmán Reynoso, con diversas frases, como vive el Partido Comunista del Perú, el presidente Gonzalo, el más grande marxista, leninista, maoísta viviente, vive el pensamiento Gonzalo, vive el presidente Gonzalo, entre otras frases. Evidentemente, estas frases, vive el pensamiento Gonzalo, presidente Gonzalo, están ligadas a Abimael Guzmán Reynoso en su condición de líder terrorista. Basándonos en el pleno, la postura del tema de las frases, si está ligado a la condición del procesado, justamente se cumple con esta postura porque estamos hablando de Abimael Guzmán Reynoso, no como con su condición de artista, filósofo, como profesor, sino como su condición de un líder de una organización terrorista. Ahora bien, evidentemente las frases sí cumplen con los verbos rectores de enaltecimiento, exaltación, y los peritos que han concurrido al plenario justamente señalan que estas frases afectan las reglas democráticas, incitan a la violencia, tienen carácter terrorista, son los simpatizantes o las personas que tienen afinidad a Abimael Guzmán Reynoso quienes utilizan este tipo de frases. Por lo cual, partiendo de lo que establece el artículo 425, inciso 2 del Código Procesal Penal, la Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en audiencia de apelación y la prueba pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar el valor diferente probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia. En el presente juicio, la defensa ha traído algún perito, un experto que diga que el contenido de la publicación incita a la violencia, que no tiene los verbos rectores, no. Entonces, con la sala de apelaciones puede otorgar un valor diferente, no, señores magistrados. Ahora bien, en relación a la concurrencia de los límites establecidos por el Tribunal Constitucional, consideramos que está aprobado con el certificado de antecedentes penales. Abimael Guzmán Reynoso es una persona condenada con sentencia firme por el delito de apología, por el delito de terrorismo, que el medio utilizado por el apologista también sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, como lo señaló la perito psicóloga en audiencia, en el juicio de primera instancia. Justamente esta frase, desde que se publica,
ya impacta negativamente en la sociedad. Y debemos señalar que justamente ya la Corte Suprema, en recurso de nulidad 1197-2023, segundo párrafo, fundamentos 20, justamente, en resumen, señala que no se requieren ni siquiera las métricas justamente para determinar el impacto, la afectación a las reglas democráticas, puesto que basta que la publicación sea propagada en una red social de alcance masivo justamente para que se cumpla este presupuesto. Y también en relación a la afectación a las reglas democráticas, ya los peritos han sido quienes han introducido esa información, que la publicación al tener los verbos rectores afecta a las reglas democráticas, por lo que consideramos que está acreditado los 4 presupuestos, los 3 límites justamente señalados por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, en relación al daño causado, en el presente caso, consideramos que es un daño extrapatrimonial de naturaleza moral contra el Estado peruano, en el presente caso justamente en la colectividad, y de tener en cuenta el Acuerdo Plenario 6-2006 en su fundamento 9, que señala que los delitos de peligro, como el delito de apología al terrorismo, pueden definirse como aquellos que no se requiere que la conducta del agente ocasione un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir una lesión que se quiere evitar. En relación a la relación de causalidad, se fundamenta justamente que el procesado conscientemente a través de su cuenta de Facebook propagó un contenido apologético y que trajo como consecuencia un daño al Estado peruano, el mismo que ha sido fundamentado en la sentencia en primera instancia. En relación al factor de atribución, la defensa sorprende al plenario al señalar que su patrocinado no habría sido la persona que ha propagado o compartido la publicación, porque lo manifestaba en sus alegatos finales, a pesar de que es un hecho no controvertido en primera instancia. Sino además se debe tener en consideración, y como se encuentra en el expediente judicial, en primer lugar, señores magistrados, el procesado no es cualquier persona. Estamos hablando que es una persona que ha sido condenada por homicidio calificado, condenada por el delito de terrorismo, pertenecer a la organización terrorista. Ha sido condenado ahora último por el caso Peteo y ha sido investigado y procesado en este caso por el delito de apología. Evidentemente hay una línea de tiempo donde se corrobora justamente que el procesado, al ser una persona consciente, capaz, evidentemente sigue con esta conducta y con esta ideología de propagar a través de la consigna de Sendero Luminoso, que es la agitación y propaganda, justamente, contenido de carácter apologético. Evidentemente, está acreditado, consideramos nosotros, justamente que dolosamente el procesado ha difundido este contenido apologético justamente para alterar la tranquilidad pública. Ahora bien, señores magistrados, antes de concluir justamente, el suscrito es consciente que esta sala de apelaciones tiene una postura en relación al compartir y que está establecida en el pleno jurisdiccional. Sin embargo, debo señalar lo siguiente. El artículo 316, como tipo base, efectivamente señala el que publica, exalta, justifica o enaltece a la persona condenada por sentencia firme. Pero el sujeto activo no solamente es el que realiza la acción, sino también es el que ejecuta justamente la acción de enaltecimiento, exaltación y justificación. ¿Y por qué parto del ejecuta la acción, señor magistrado? Porque el artículo 316A, cuando habla del medio comisivo, justamente pone como requisito diversos presupuestos en el cual establece cuando es a través de libros, a través de redes sociales o medios de comunicación. ¿Y por qué parto diciendo esto, señores magistrados? Porque de acuerdo al medio es que justamente puede verificar cómo una persona ejecuta la acción de enaltecimiento, exaltación y justificación. Partiendo de esto, evidentemente cuando una persona realiza la acción hablada, realiza o difunde un enaltecimiento, evidentemente es a través del habla. Cuando es a través de libros, evidentemente es el que redacta la publicación y el que lo difunde también. Y en redes sociales, ¿cuál es la manera de difusión justamente del contenido apologético? No es solamente, señores magistrados,
a través del que escribe, sino la forma de difusión a través de medios de comunicación son de otras maneras. No puede limitarse únicamente al que realiza la acción, sino también debe tenerse en consideración que en redes sociales también existen capturas de pantalla, copia y pega, compartidos, donde en conjunto justamente se puede evidenciar si es que la persona conscientemente decide o no difundir este tipo de contenido a través de sus redes sociales. Evidentemente existe la postura ya establecida en el Pleno. Consideramos que no se tiene en cuenta o no se valora justamente qué pasa cuando se acredita que el procesado conscientemente ha decidido difundir este tipo de publicaciones. ¿Y por qué señalo esto, señores magistrados? Porque la misma sentencia emitida por esta sala en el expediente 369 de 2021 pone un supuesto donde sí considera típico el acto de difusión de un tercero, que es cuando copia y pega y no señala al propietario o a la persona que creó la publicación. O sea, solamente porque no considera a esta persona, a pesar de que se entiende que es una publicación realizada por un tercero, ya lo considera típico. Más bien debería ser cuando se acredita que es el procesado quien ha hecho suyo el mensaje. Si el Ministerio Público lo acredita a través de diversas publicaciones, a través de la forma que ha tenido el procesado a través de los años en difundir este tipo de contenido, o la forma de pensamiento que tiene el procesado, evidentemente al ser un condenado por terrorismo hace unos años, actualmente, y siendo procesado a la fecha, evidentemente ya existen indicios suficientes donde se corrobora justamente el hacer suyo el mensaje, y por lo tanto hace típico justamente esta acción de compartir de un tercero o ejecutar la acción de difundir un contenido de carácter apologético en su red social personal al ser una persona consciente. Por estos fundamentos, señores magistrados, solicitamos que en el extremo de la reparación civil se confirme por el monto impuesto de 10.000 soles a favor del Estado. Muchas gracias. Señor Machuca, ¿tiene usted algo que agregar? Prende el micro, por favor. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Tiene usted algo que agregar? Muy puntual, por favor. Sí, señores magistrados. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme. ¿Qué tengo que decir? Primero, es cierto que yo he estado procesado y he sido sentenciado, y creo que de eso no es evidente, no ha habido. Pero desde que yo salí el 4 de octubre del 2005 hasta cuando me han vuelto acá, no me he dedicado ni a hacer apología ni a incitar a la violencia. Entonces, simplemente, señor magistrado, espero que ustedes sean, los que conforman esta sala, sean garantistas y se me absuelvan, porque no he cometido ningún delito ni he incitado a la violencia. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias y espero ser absuelto. Bueno, gracias. Con las palabras del procesado o del apelante condenado, se cierra los debates y los informes en segunda instancia, comunicándose a las partes procesales que la resolución va a ser leída, la sentencia en segunda instancia será leída el día 16 de septiembre a las 10 de la mañana, como está programado. 16 de septiembre a las 10 de la mañana. Conforme. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días con todos.